Y desde el corazón de Uruguay, en Valparaíso, el que sabe, sabe, amanecimos con la nevera vacía. Y vamos a hacer la compra del mes de carnes, pura carne para el mes. Vamos para que vean. Vamos a empezar por lo que siempre comienzo, lo más barato. Hola, buenas, ¿cómo estás? Pero está buenísimo. El truto cuarto, 1.698 pesos. Truto largo, 2.498. Pero este es el que siempre compro. Truto cuarto, está buenísimo. Pechuga deshuesada, 5.098. Un poquito más caro. Pechuga entera, esta tiene hueso 3.898, está como que más ahí. Mira, de esto nosotros compramos siempre y la compramos más barata. Ahora está a 4.000 pesos. Eso, con lo que hicimos el otro día, el asadito. El asadito en el en vivo, que es, por si no lo sabes, todos los domingos estamos en directo, cocinando con ustedes a las 7 de la noche. Mira, hay estofado de cerdo. Corona, 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 corona. Para hacerlo frito, me gusta, me gusta. Hoy coronamos. Teníamos que mostrárselo porque todavía a 2 años de vivir acá en Chile, todavía nos impresiona el nivel de higiene, de congelación, de variedad, de ofertas. Y no solamente es en esta carnicería. Miren las demás cómo están. ¿Que no te gusta el pescado fresco? Fresquísimo. 2 por 5.000. Esta se llama carne pampita. Ah, sí. Esta carnicería es más chica que las otras que conocemos. Truto cuarto es el que generalmente compramos, 2.298. Patas de pollo, lasquillas de pollo. Cogote, 2.228. Corazón de pavo. Corazón de guanajo. Este es el hígado. Riñones. Ah, riñones, hígado. Las chuleticas están en 4.900. Los bisteces, ¿no? De cerdo. 1.750, ya yo que está bueno es. Aunque tiene gordito. Esto me sigue sorprendiendo. La cantidad de carnicerías que compiten una al lado de la otra, haciendo todo tipo de ofertas, compitiendo. Carnes Dark. Todos los viernes de abril, 15% de descuento por compra sobre 20.000 pesos. ¡Oh! Eso está bueno. Está bueno para dejarlo para comprar mañana. ¿Ya quieres venir a comprar los viernes? Ya. Mira, hay prieta, 1.823 kilogramos. La prieta es la morcilla nuestra. El chunchul, que es la trencita. Truto cuarto. Hola, buenas. Aquí está más caro, pero las patas están más baratas. Tiene buenos precios esta carnicería Dark. Chiquitica, pero quiere echarle la pelea a todas las carnicerías cercanas, ¿eh? Tiene ofertas variadas. Medallos de pollo gallo. ¿Qué es eso? Medallo pollo, pero de ganso. Pero es carne de ganso. Pero es carne de ganso. Ah. No, no tiene nada que ver. Es de vacuno. Es vacuno. Ah, dijimos, es que está rojo, no parece pollo. Pero por ningún lado de ave. No, solo el nombre, está bien. En Cuba esto que están viendo es un lujo. Y no por caro, sino porque simplemente escasea. La carnicería del gobierno es un local vacío. A veces llega algo, pero toca por libreta. Y lo que toca, toca. Si no hay, bueno, no comes carne ese mes. O por lo menos se busca por fuera, con los privados. Que las carnicerías privadas es otra historia. Ahorita te cuento. En Cuba conseguir carne es un reto y conseguir información también. Muchas páginas están bloqueadas y ni hablar de contenido internacional. Es por eso que valoramos tanto la libertad, incluso en internet. Justamente por eso usamos Surfshark VPN. Acá en Chile me pasó también que muchas plataformas de streaming no tenían la serie que yo buscaba. Y cuando activaba Surfshark, enseguida me aparecían. Y las páginas de noticias, lo mismo. Con Surfshark VPN me ponía en otro país y enseguida me aparecían las noticias de esos países también. Mira, yo misma antes, por nada del mundo, yo me conectaba a una wifi pública porque tenía miedo que se robaran mis datos. Pero desde que tengo Surfshark VPN, mira, ya no tengo miedo porque me protege de que no me puedan robar ni mis cuentas bancarias, ni mi tarjeta de crédito, correo electrónico o las mismísimas redes sociales que te pueden robar cualquier cosa. Y con Surfshark, mira, ya se acabó el miedo. Me conecto desde un café, desde el aeropuerto, es donde quiera. Pero lo más bonito, lo mejor que tiene Surfshark es que no es nada más una VPN, también es un antivirus que a nosotros nos viene como anillo al dedo. Porque, mira, si la hubiéramos tenido años atrás, cuando nos hackearon nuestro canal de YouTube, no hubiéramos pasado por ese trago tan amargo. Así que ya aprendimos la lección. Pero no solo eso, Surfshark también tiene un sistema de alerta para cuando se filtran los datos de uno y también un sistema de búsqueda privada sin anuncios. Así que ahora
nosotros nos podemos conectar desde cualquier parte sin temor ninguno, mucho más tranquilo, y eso se agradece. Así que no lo dudes más, ingresa en surfshark.com Lisander Nauris o ingresa el código Lisander Nauris al finalizar la compra para que obtengas 4 meses extras de Surfshark VPN. Y lo mejor, no hay riesgos, 30 días de garantía para la devolución del dinero. No, por tu vida. Seguimos. Y ahora que ya saben de Surfshark, les cuento que hoy, además de hacer las compras, y Nauri anda por allá haciendo lo suyo, vamos a darnos un caprichito, algo económico, pero vamos a darnos un caprichito, porque aunque no lo crean, cada vez que uno viene a la carnicería, uno no anda comprándose todo lo que uno quiere, no siempre se puede. Y hoy vamos a comprar algo pequeñito. Vamos a ver. Tú sabes que están recogiendo, ¿eh? Disculpe, una consulta, ¿por qué están recogiendo tan temprano? Los carabineros le echaron. Porque, porque no tienen permisos para vender acá. Ya. Gracias. Hoy están Qué buen pesados. día. Vamos a ver cuánto es el trutro cuarto, que es el que venimos comparando. Trutro cuarto de pollo, 2.498. Todavía ya está más barato en la primera carnicería. Oye, pero hay ofertas, ¿oíste? Uno, el que busca, encuentra en Chile. Chuletas, pero chuletas subidas. Queso, jamones, chorizo, queso laminado, 2.398, arrollado de guaso. Este es el arrollado de guaso, mírale abajo. Ay, qué lindo. El nuevo santo. Mira, como hay pollo. Este es el más caro. 3.290. Pechuga, 4.590. Mira qué bonito el chorizo. Ay, como los muñequitos de los 3 cerditos, me acuerdo, que tenían colgados siempre los chorizos. Y ellos eran cerditos. Qué creepy. Mira, la pulpa de cerdo. Y es más como de todo, porque hay mayonesa. Queso de cabra es el más saludable. Es el que te gusta a ti ahora, ¿no? Sí, porque es más saludable. Porque lo que está mejor aquí, entonces está más mal allá. Sí. Y hay que comprar salteado. Oh, shit, me cayó suerte. Alisander acaba de entrarle toda la buena suerte. Servilletica, ay, qué asquito. Pero bueno, eso es de buena suerte, quiere decir que hoy va a ser un buen día en el nombre del Señor. Y esa gaviota o lo que sea comió pescado. Pero te voy a decir que habíamos navegado con suerte. En 2 años aquí en Valparaíso, primera vez que me pasa. Y las gaviotas aquí en Valparaíso, en un día te pasan 5 gaviotas por encima. Pues todas estas carnicerías que están viendo es en la misma calle, en calle Uruguay. Es una al lado de la otra, es increíble la competencia que hay. Pero todavía no hemos hecho las compras nosotros, así que seguimos. Carnicerías tradicionales Santa Ana, desde 1989. Uy, qué fresa más linda. Coge por aquí y salimos por la otra puerta. Chuleta, no te digo que está cara la... Chuleta está cara, ¿eh? Sí, pero aquí tiene mucho gordo. Mira el lomito de cerdo lasqueado ya, ¿eh? Ay, qué bonito. Está precioso. Para comer ese así. ¡Ras! Sushi. A 4.900 el kilo de costillar de cerdo. Oye, ¿verdad que la carne de vacuno es cara? Mira esto, 14.000, 9.000. Qué roja. Yo creo que eso Costa rosada, precisamente. parece como el caballo. Hay algunas carnicerías donde venden carne de caballo aquí en Chile. Es menos común, pero... mira, truto cuarto, 2.298, como en la primera carnicería a la que llegamos. O sea, esta y en la primera ha sido la más barata. Pechuga de pavo deshuesado, 7.992. La wea. ¿Tú no hayas que los precios están subiendo ahora? Cantidad. Yo siento que cada vez que venimos a la carnicería, sube. La carne es una de las cosas más caras en comida, yo diría en Chile. La carne. Y por allá, por supuesto, las patas de gallina, los quesos. A más de 1.000 pesos las patas. En la segunda estaba más barato. Y la pichanga. A mí me encanta la pichanga para picoteo mientras tomo una buena bebida refrescante. ¿Te encanta la pichanga? Pues estas son algunas de las carnicerías que aparecen aquí en calle Uruguay como ofertas para todo tipo de cliente con todo tipo de nivel adquisitivo. O sea, para nosotros. Vieron que hay competencia a full, tratando de conseguir a los clientes las mejores ofertas y sus rebajas. El libre comercio
más nada que eso. Nosotros siempre compramos mayormente las cosas aquí en el carnicero. Porque de verdad que es donde yo encuentro los mejores precios. Hay veces que en otros lugares hay más barato, pero yo siento que aquí como que se une todo, los precios, el buen trato, hemos hecho amistad, no es promoción paga de carnicero. Por ejemplo, las chuletas de cerdo. Por tu vida han subido mucho, pero tiene un precio como las otras carnicerías. Mira, para la carne vacuno lo que siempre hacemos es que nuestro amigo aquí nos recomienda, nos dice, mira, esta como que tiene un mejor precio, depende de lo que van a hacer, si es ropa vieja. Mira, la plateada es una de las cosas como que a veces compramos, pero es que está cara. Y que aquí se vende de mayorista también, es lo bueno. Por eso me gusta también esta carnicería, porque si tú compras 3 kilos de, no sé, determinado producto, como que el precio es otro. Mira como estas. Miren, un detalle de acá del carnicero, siempre nos dan a probar un pedacito de queso, de jamón, lo que sea, con confianza. Oye, gracias. A 1.990 el queso mantecoso. Está bueno. ¿Llevamos entonces? Vamos a llevar medio kilo laminado. Esa es la otra. Ahí nos están preguntando el tipo de lámina, el tipo de grosor que quieres en las láminas, pero así tan perfecto. Toma. Está rico, pero yo me cuido mucho. Nauri prefiere el queso de cabra. Más para el estómago. ¿Ves cómo él nos dice que están ofertas? Esos consejos valen la pena. O sea, no es lo mismo ir a cualquier carnicería donde te traten fríamente, te digan esto es lo que hay, que te digan las ofertas. Miren por acá los chorizos. Un día voy a venir, me voy a comprar un chorizo de cada uno. Me voy a dar un atracón. Seguimos, mira esto, mira estos jamones, ¿eh? Queso de cabeza, milanesa, bianchi. Miren este jamón con huevo, tiene un huevo ahí y la lonjita de jamón. Allá atrás está la pichanga, por supuesto ají picante, el queso, miren ese queso ahí, listo para echárselo a una pasta y el tocino. Y por acá variedades de jamón, ahora Nauri se me escapó. Sí, oye, está bueno. La caja sale 25.500. Una caja entera de pollo. Es que no tenemos la refrigeración. Y mi refrigerador es como así. Dame 12 cuartos, por favor. Así grande. Así. Yo veo a Nauri de lo más feliz haciendo toda la compra de la carne del mes. Vamos a tratar de llenar la nevera y que no me dé un patatús cuando vea la cuenta al final. Deseenme suerte, pero al menos es posible, ¿no? Así que guachalomo, abastero, estas son otras pequeñas cosas que hemos tenido que aprender acá en Chile. Los nombres de los cortes de carnes no son igual. Allá en Cuba decimos chuleta, lomo, pernil, pechuga de pollo, las cosas básicas. Pero acá hay demasiados tipos de cortes, demasiadas partes del mismo animal con diferentes nombres. Y entonces el pedírselo al carnicero a veces se nos complica un poco, pero bueno, como decimos, el que te quiere entender te entiende y te ayuda y aquí hemos sentido que nos han acogido bien y ya nos entendemos. Uy, sí, al inicio, por ejemplo, pedía picadillo y aquí es carne molida, pedía carne de vaca, o sea, ¿cómo tú sabes que es vaca, toro, no? Y es vacuno y así. Por eso te digo que yo he sentido súper bien esta carnicería porque hacen el esfuerzo por entendernos, no decir, ¿cómo? ¿Qué locura estás diciendo? Pero una vez tuviste un chiste también. Ah, sí. Con el queso Gouda. Llegamos, pedimos queso Gouda y el carnicero dijo, ¿cómo? ¿Queso Gouda? Ah, queso Gouda. Y nosotros, ajá, ok, queso Gouda entonces. Y a la semana siguiente cuando vinimos a comprar de nuevo, dijimos, bueno, deme queso Gouda. Y era otro carnicero y dice, ¿cómo? Y nosotros, queso Gouda. Y él dice, no, queso Gouda. Y nosotros, ok, de ese mismo queso. Que también depende del carnicero que te toque. Por ejemplo, miren esto mismo. Esto es res. Se ve que es carne de res. Y se llama ganso. O sea, hacen referencia a este tipo de corte de carne. Ganso. El guachalomo. La tapapecho. La tapapecho. Posta rosada. Punta plateada. Miren esta carne de res. Carne de res. Y se llama pollo ganso. ¿Ven? Tú llegas aquí a la carnicería y pides un pollo ganso. Deme un pollo y un ganso y te dan un pedazo de carne de res. Sobre costilla, lomo vetado. Ajá, es como, está vetado, está... Sí, lomo vetado. Esta de aquí no se puede comprar, está vetada. Nada, son diferencias culturales en el idioma, en el lenguaje, que uno al final, cuando se quiere incorporar, cuando nos queremos integrar, uno hace el esfuerzo y lo aprende y lo dice. Y todos vamos a full. Todo esto nos asombra porque en Cuba las carnicerías son del gobierno y entonces te venden unas carnes por libreta de abastecimiento. Te venden un cuarto de pollo para una familia al mes, una
una libra de picadillo para el mes. Estoy tirando un poco de la memoria porque ya muchas de esas cantidades de carnes han cambiado para abajo, han bajado. Incluso ha habido meses en el que no viene nada a la carnicería del estado y en ese mes, bueno, sálvese quien pueda, come lo que aparezca. Y las otras carnicerías que hay en Cuba, opciones, son carnicerías privadas que no llegan a ser como estas. La persona, el carnicero, saca su mesa para el portal de la casa y ahí arriba de la mesa pone carne de cerdo, carne de ovejo, mayormente, que son los dos tipos de carne que predominan y no tienen ningún tipo de refrigeración. Se pasan el día completico arriba del mostrador, espantándole las moscas. Hacen su esfuerzo ahí porque esté lo más higiénico posible, pero nunca llegan a estar con este tipo de refrigeración, con este tipo de variedad, con este tipo de atención y de profesionalidad. Así que es por eso que siempre que venimos aquí nos impresionamos y nunca creo que vamos a dejar de impresionar, porque no podemos olvidar de dónde venimos para poder agradecer dónde estamos. Y ahí Nauri sigue comprando. Mi amor, la tarjeta tiene un límite, ¿viste? Ay. Mira, estoy comprando 3 kilos de estofado, está bueno, y tiene cantidad de carne. Nauri descubrió este estofado y cómo le encanta. Para mi arroz amarillo. La chuleta también ha subido cantidad. Sí. Ponme 4, por favor. 4 chuleticas. Y lo bueno de la chuletica es lo que dice Camilito, que no tiene casi gordo, porque vimos en otras carnicerías que tenían un pedazote así de gordo. Sí, está buena. ¿Cuál me recomiendas para comprar carne molida así de res? Como para que me sea mayorista y poder moler 1 kilito. Es más bien para hacerme echado. 1 kilo para moler y lo otro dejarlo así. No, yo voy a dejar la mitad sin moler y la mitad molida. Camilito, con el idioma de nosotros, o venezolano o colombiano, ¿cuál ha sido la carne o el nombre más raro que te han pedido aquí? Centro de pecho de vacuno. Es un término venezolano que igual, claro, los venezolanos cuando entran a comprar por primera vez acá a las tiendas igual como que no se le entiende mucho tampoco, claro, porque los términos también son distintos, o sea, son los mismos cortes, pero ellos por lo general los tienen por otro nombre. Es medio complicado igual a veces. Terminan comprando o señalando la carne esa de aquí, aquella de allá. ¿Y a nosotros al inicio te costó mucho entendernos? Yo creo que a los venezolanos y a los colombianos es más complicado que a una persona de Cuba, la verdad. Ah, bueno. Ahí Camilito nos explica que a nosotros los cubanos nos entendió un poquito más fácil que al colombiano, que al venezolano. Tenemos nombres más sencillos para los cortes de carne. Pero nada, como le explicaba, todo es cuestión de poner de tu parte y decir, a ver, con calma, vamos. Me señalas el tipo de carne que tú quieres, es esta de acá, tú le llamas así, yo le llamo asado, pero al final es una situación más divertida que difícil. Así que, y Nauri le está dando duro ahí a la tarjeta, vamos a ver. Ah, miren, un detalle, tú vas haciéndole el pedido al carnicero, un carnicero te atiende, hay varios, y uno se hace cargo de todos tus pedidos y vas por todas las secciones pidiendo queso, van para donde están los quesos, quieres carne de vacuno, van para donde está la carne de vacuno, te pesan la carne de vacuno, te pesan el pollo, te pesan la pichanga, lo que tú quieras, yo sigo con la pichanga. Y después se paga acá, en este cajero de acá, es que te paga, pero sin tener el producto en la mano. Te dan un comprobante con el cual puedes ir y retirar todo lo que compraste en aquella esquina de allá donde está el hombre de la bolchevique. ¿Tienes patica de pollo? Para mami, que le gusta la patica de pollo. Pero es tocino. Como el que te ponen en McDonald's. Como... Eso es saltearlo ahí y ya. Oh, ya. ¿Y en cuánto sale? ¿Cuál es? 100 gramos, 1.300. Oye, es caro. Sí, es caro, es caro. Por eso que es un caprichito. Sí, por eso es un caprichito. Ya. Ese es un desayuno americano. 300 gramos, porfa. Sí, vamos a ver cuánto es 300 gramos. Acabamos de seleccionar nuestro capricho. Es un capricho en conjunto porque está carito. Y es la panceta para un buen desayuno americano. Oh, así que ya cumplimos con el caprichito. Súmalo a la cuenta. Hola, buenas. Mira, todas las papeletas que tengo ahora. Ahora voy a hacer una transferencia porque aquí se paga en efectivo o en transferencia. 45.060 pesos en total, todo lo compramos. A pagar ahora. Y por si quieres transferir, aquí te ponen todos los detalles para completar tu transferencia a la cuenta del carnicero. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien, gracias. ¿Por fin hicieron un video acá? Por fin, por fin. Oiga, yo soy un suscriptor de su De canal, verdad. para que lo sepa. Y la Ay, felicito un su canal, gusto. me gusta mucho. Un gusto. Me gusta la forma en que habla de nuestro país y las comparaciones que hace.
Así que yo sigo todos sus videos para Ay, que lo de sepan. verdad, gracias, Lo bueno que gracias. se entiende. Gracias. Lo que hacen ahí. Lo que sí, le pedimos disculpas por ahí, por el joven allá. Ese es el verdadero chupacabra de aquí. El chupacabra chileno, que es mi compañero. No, lo más lindo que tienen aquí el carnicero y lo quieren esconder. Para que No, no sea famoso. no. Los trajimos de México, pero le Eso sería. 1.000.000 Muchas de gracias. Ya, Que les tengan vaya muy bien. buen Chao. día. Muchas gracias. Mira cómo me tienes, mi amor. Mira, yo sola. Fuerte. Eso. Vamos a poner la carne en el piso. Oh, wow, y de esa carne ya yo no quiero ya. No hay de otra porque si lo pongo en el banquito lo ensuciamos. Bueno, aquí traje los bolsos. Vamos a acomodar la carne dentro de los bolsos. Y nos vemos en casita, que todavía esto no acaba aquí. ¿Ves? Que está vacío. Ahora lo voy a llenar. Pero hay una situación. Que compramos como si tuviéramos 3 refrigeradores. Vamos a ver cómo acomodamos esto. Yo pienso que esto alcance para el mes completo. Si me alcanza para el mes, invito. Si no me alcanza, invitan ustedes, ¿verdad? Vamos a acomodarlo. Y como acá en Chile hay de todo, miren lo que tengo aquí. Muchos nailitos para acomodar toda la fibra. Caballero, aunque el día de compra puede ser estresante, convulso, yo lo veo así, pero también es un día que me gusta mucho y que valoro muchísimo, porque el hacer estas compras, el poder comprar la carne, significa que tenemos oportunidad de elegir, que tenemos libertad. El que mi familia tenga carne para comer en el mes, el que yo tenga todo el mes carne para comer, eso es tremenda bendición y no dejo de valorarlo. Al final terminamos comprando 14 trutos de pollo. Estas chuleticas que siempre te sacan del apuro. Carne punta paleta, que la mitad la molimos. La paleta de cerdo. Y los estofados de cerdo, que siempre son buenos y ricos para un arroz, para freír, para lo que se te antoje. Por acá está el caprichito, unos buenos tocinos. Y el queso. Vamos ahora a ver si caben en la nevera. Hoy salí con varios kilos de carne, pero me quedé pensando en las personas que quiero, que aún viven con la incertidumbre de si va a haber o no. No todo en la vida es carne, pero a veces el poder elegir te cambia el ánimo, te cambia el día, te cambia la vida.